Imagina que el club más poderoso del mundo amanece un día sin saber dónde termina su propia autoridad. No fue una derrota lo que provocó esto. No fue una lesión. No fue una crisis económica. Fue una estrella. Y lo peor, el propio club abrió la puerta. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. El Real Madrid no está perdiendo títulos. Está perdiendo algo mucho más valioso, el control de su propio vestuario. Y después de lo que ha ocurrido esta semana, tengo clarísimo que Mbappé tiene que salir del Real Madrid. Sé perfectamente lo que algunos estarán pensando ahora mismo. Pero Nilsson, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Claro que lo es. Nadie discute eso. El problema no es el talento de Mbappé. El problema es todo lo que viene con él. Porque el Madrid no fichó únicamente a un futbolista. Fichó una estructura de poder. Fichó un entorno. Fichó una presión política. Fichó a un jugador acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo. Y ahora el club está pagando las consecuencias. Esto no empezó ayer. No empezó con los pitos del Bernabéu. No empezó con las ruedas de prensa tensas. No empezó cuando parte del vestuario comenzó a cansarse de ciertas actitudes. Empezó hace años, cuando Florentino Pérez convirtió a Mbappé en una obsesión personal. Y aquí viene una verdad que muchos madridistas no quieren escuchar. Florentino Pérez, el mejor presidente de la historia del fútbol moderno, también puede equivocarse. Y creo sinceramente que aquí se equivocó. Durante años el Real Madrid actuó como si necesitara a Mbappé para completar su historia. Y el Real Madrid no necesita completar nada con nadie. Este club ganó Champions antes de Mbappé, las ganará después, y seguirá siendo el más grande del planeta cuando todos nosotros ya no estemos aquí. El error fue darle a un jugador la sensación de que el Madrid llevaba años esperándole de rodillas. Porque cuando persigues tanto tiempo a alguien, pierdes autoridad en la negociación. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mbappé llegó sintiéndose el centro del proyecto antes incluso de ponerse la camiseta. Y eso es peligrosísimo en un vestuario. Porque el vestuario del Madrid siempre funcionó bajo una norma sagrada. Aquí nadie está por encima del escudo. Nadie. Ni Cristiano Ronaldo lo estuvo. Y Cristiano no era simplemente una estrella mundial. Es el jugador más decisivo de la historia del club, más de 450 goles, Champions, balones de oro, absolutamente todo. Y aún así, cuando Florentino entendió que la relación ya no era sostenible, Cristiano salió. Lo mismo con Zidane, figura divina como jugador y como entrenador, y jamás actuó como si el club le perteneciera. Jamás convirtió el vestuario en una guerra política. Con Mbappé, en cambio, todo orbita alrededor de él. Las conversaciones, los titulares, las alineaciones, las tensiones internas, el clima mediático, todo. Y cuando un club empieza a girar alrededor de un solo futbolista, especialmente en el Real Madrid, el final casi nunca es bueno. Porque esto ya no es únicamente una cuestión deportiva. Está contaminando el ambiente del club entero. Hay jugadores jóvenes que miran este vestuario y ya no ven estabilidad. Ven caos. Ven divisiones. Ven tensión constante. Y eso tiene consecuencias mucho más profundas de lo que la gente imagina. El caso de Endrick es el más revelador. Un chico joven, con toda su carrera por delante, encontrándose un vestuario lleno de conflictos, luchas de egos y ruido mediático permanente. Hay gente dentro del entorno del fútbol europeo comentando que el brasileño no está nada cómodo con el ambiente que rodea al club. Y lo peor no es lo que está pasando hoy. Lo peor es lo que puede perderse mañana. Porque el Madrid corre el riesgo de perder algo mucho más importante que un jugador. Corre el riesgo de perder la cultura competitiva que convirtió este escudo en algo diferente al resto. El madridismo puede soportar perder partidos. Lo que no soporta es perder identidad. Y aquí llega la parte más dura. Este clima está empezando a afectar incluso a jugadores intocables para la afición. El caso de Fede Valverde es el ejemplo perfecto. Quiero dejar algo claro. No estoy diciendo que Mbappé tenga la culpa directa de cada discusión o cada tensión interna. Pero cuando un club entra en una dinámica de caos permanente, cuando la autoridad se debilita y el foco pasa del equipo a los egos individuales, empiezan a ocurrir cosas que antes no ocurrían. Valverde representa exactamente lo contrario a todo esto: sacrificio, silencio, trabajo, respeto absoluto por el escudo. El tipo de futbolista que entiende perfectamente lo que significa vestir esta camiseta. Si el Madrid termina perdiendo piezas así para mantener una situación insostenible, Florentino habrá cometido uno de los errores más graves de toda su presidencia. Una institución como el Real Madrid no puede vivir secuestrada por el miedo a molestar a un jugador.
Y ahora hablemos de lo que está circulando con fuerza las últimas horas. La posibilidad de que el Al-Nassr esté dispuesto a ofrecer alrededor de 210 millones de euros por Mbappé. Os voy a decir algo que quizás sorprenda. Si esa oferta existe de verdad, el Real Madrid debería aceptarla. Inmediatamente. Sin dudarlo. Porque hay ventas que no se hacen solo por dinero. Hay ventas que se hacen para salvar un proyecto. Y esta sería una de ellas. 210 millones por un jugador que ha convertido el entorno del club en un campo de minas es una oportunidad gigantesca. Con ese dinero el Madrid podría reforzar posiciones clave, recuperar equilibrio salarial y sobre todo, devolverle al vestuario una sensación básica de orden. Porque el problema del Madrid ahora mismo no es táctico. Es estructural. El club transmite la sensación de que ya no controla completamente el relato alrededor de su propia plantilla. Y eso es letal en una institución acostumbrada a gobernar el fútbol mundial desde la autoridad absoluta. Algunos dirán, vender a Mbappé sería admitir un fracaso. No. Mantener una situación tóxica por orgullo sí sería un fracaso. Corregir un error a tiempo es inteligencia. Los clubes grandes sobreviven precisamente porque saben tomar decisiones dolorosas antes de que sea demasiado tarde. Además, esto encaja con un patrón que ya vimos antes. Porque Mbappé no empezó a comportarse así en Madrid. En París ocurrió exactamente lo mismo. Entrenadores cuestionados, jugadores incómodos, tensiones internas, la sensación permanente de que todo debía adaptarse alrededor de él. Ahora estamos viendo síntomas idénticos en el Madrid. Cambian las camisetas, cambian las ligas, cambian los países. ¿El patrón? No. Incluso la selección francesa han aparecido señales similares, con voces dentro del entorno del fútbol galo hablando de un grupo demasiado condicionado por una sola figura. Y cuidado, porque aquí no estamos hablando de talento, Mbappé es extraordinario. Estamos hablando de comportamientos de liderazgo y de cómo afectan a una estructura colectiva. Una cosa es ser el mejor jugador de un equipo. Otra muy diferente es comportarte como su propietario emocional. Y el Real Madrid jamás ha permitido eso. Ni a Di Stéfano. Ni a Cristiano. Ni a Zidane. Ni a Ramos. Ni a nadie. Si estás de acuerdo y crees que el Madrid debe proteger el escudo por encima de cualquier nombre, suscríbete ahora, deja tu like y dime en comentarios una sola cosa. Si mañana llegara esa oferta de 210 millones desde Arabia Saudí, ¿venderías a Mbappé o le darías otra oportunidad? Hay una imagen que resume perfectamente todo lo que está pasando en el Real Madrid. Y no ocurrió en el césped. No fue un gol fallado. No fue una derrota. Fue algo mucho más peligroso. La imagen de un club gigantesco transmitiendo la sensación de que ya no sabe dónde termina la autoridad institucional y dónde empieza el poder de una estrella. Y cuando el Real Madrid entra en ese terreno, la historia demuestra que siempre termina mal. Porque hay algo que el madridismo entiende mejor que nadie. Este club no funciona como los demás. No es un club sentimental. No construye proyectos alrededor de personas concretas. Construye dinastías alrededor de una idea, que nadie está por encima del escudo. Y precisamente por eso duele tanto ver lo que está ocurriendo. Muchos madridistas sienten que el club está haciendo excepciones que jamás habría hecho con otros jugadores. Y aquí está una de las claves más delicadas de todo este asunto. Cuando dentro de un vestuario algunos futbolistas empiezan a percibir privilegios especiales, el equilibrio interno se rompe lentamente. No hace falta que haya gritos ni peleas todos los días. Basta con que aparezca una sensación silenciosa de desigualdad. Imaginad por un momento lo que debe pensar un jugador que lleva años sacrificándose por el club, corriendo cada partido como si fuera el último, jugando lesionado, soportando críticas, aceptando rotaciones, viendo cómo otra figura recibe constantemente un trato diferente. Eso genera desgaste emocional. Genera resentimiento. Genera distancia. Y el problema del desgaste emocional es que no aparece de golpe. Va destruyendo vestuarios poco a poco. Primero desaparece la confianza. Después desaparece la unión. Finalmente desaparece el hambre colectiva. Por eso esta situación es mucho más grave de lo que algunos creen. No estamos hablando únicamente del rendimiento de Mbappé. Estamos hablando del impacto que genera sobre toda la estructura deportiva del club. Y hay algo todavía más preocupante. El Real Madrid está empezando a transmitir miedo. Miedo a tomar decisiones duras. Miedo a enfrentarse al ruido mediático. Miedo a asumir el coste político de tocar a una superestrella mundial. Y eso jamás había pasado en este club. El Madrid de Florentino siempre se caracterizó por algo muy concreto. Cuando había que tomar una decisión fría, se tomaba. Así salieron jugadores históricos. Así se cerraron etapas legendarias. Así sobrevivió el club durante décadas. Pero con Mbappé parece diferente.
Y esa diferencia es la que tiene alarmado a muchísimos aficionados. Entiendo perfectamente por qué ocurrió. Mbappé era el jugador llamado a dominar el fútbol mundial durante la próxima década. Joven, francés, estrella global, un sueño comercial y deportivo. El problema es que en el fútbol moderno muchas veces se confunde talento con compatibilidad institucional. Y no siempre van de la mano. Hay futbolistas extraordinarios que simplemente no encajan en determinadas culturas competitivas. Y cada vez más madridistas empiezan a pensar que eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Porque el Real Madrid tiene una identidad muy específica. Una presión brutal. Una exigencia diaria insoportable. Un vestuario lleno de egos históricos que solo funcionó porque existía una jerarquía muy clara. Cuando esa jerarquía se altera artificialmente, todo empieza a desordenarse. Por eso muchos aficionados ya no están enfadados únicamente con Mbappé. También empiezan a estarlo con Florentino. Y esto es durísimo decirlo, porque Florentino es probablemente el presidente más importante de la historia del fútbol moderno. El hombre que transformó económicamente al club. El que construyó el nuevo Bernabéu. El que convirtió al Madrid en una máquina financiera y deportiva imbatible. Pero precisamente por eso la decepción duele todavía más. Porque muchos madridistas sienten que Florentino se enamoró de la idea de fichar a Mbappé. Y cuando un dirigente se enamora de una operación, deja de pensar con la misma frialdad. El problema de las obsesiones es que te hacen justificar cosas que normalmente jamás aceptarías. Y eso explica por qué hoy el Madrid parece atrapado. Si protege demasiado a Mbappé, rompe la armonía interna. Si intenta corregir el problema públicamente, reconoce que el proyecto salió mal. Es una trampa perfecta. Y mientras tanto, el vestuario sigue acumulando tensión. Hay una cuestión más de la que casi nadie habla todavía: el impacto psicológico sobre los jóvenes. El Real Madrid tiene una generación espectacular entre manos, jugadores talentosos, con hambre, con potencial para marcar una época. Pero esas generaciones necesitan estabilidad. Necesitan referentes sanos. Necesitan sentir que el esfuerzo colectivo está por encima de las guerras de egos. Y ahora mismo el entorno del Madrid transmite exactamente lo contrario. Transmite tensión. Transmite desgaste. Transmite incertidumbre. Si el Madrid entra en una dinámica donde futbolistas como Valverde, Camavinga o incluso Bellingham empiezan a cuestionarse el proyecto, el problema habrá alcanzado un nivel peligrosísimo. Porque esos jugadores sí representan el futuro real del club. Comprometidos. Competitivos. Jugadores que sienten el escudo. Y aquí viene la verdad más incómoda de todas. El talento individual jamás compensará la pérdida de una cultura ganadora. Nunca. El PSG tenía estrellas infinitas y nunca construyó una identidad competitiva sólida en Europa, porque el club funcionó alrededor de nombres en lugar de funcionar alrededor de una estructura. Eso es exactamente lo que el madridismo teme ahora: convertirse lentamente en algo que se parece demasiado al PSG. Un club dominado por narrativas individuales. Un club pendiente de estados de ánimo personales. Un club donde el foco deja de estar en el colectivo. Eso sería una tragedia histórica. Porque este escudo representa exactamente lo contrario. Disciplina competitiva. Jerarquía. Hambre constante. La idea de que incluso las leyendas deben someterse a la institución. Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor de si Mbappé juega bien o mal. El debate real es mucho más profundo. Si el Madrid puede permitirse seguir alimentando una situación que amenaza con erosionar la cultura interna del club. Y sinceramente creo que no. Por eso vuelvo a decirlo con total claridad. Si llega una oferta de 210 millones desde Arabia Saudí, el Real Madrid debería vender. No porque Mbappé sea un mal jugador. No porque sea incapaz de marcar diferencias. Sino porque hay momentos donde un club debe decidir qué quiere proteger realmente. Y el Madrid debe proteger su identidad. El próximo entrenador que llegue al banquillo heredará un vestuario con fracturas internas, egos heridos y jerarquías rotas. Ese técnico necesita llegar con poder absoluto. Con autoridad real. Con capacidad para reconstruir el orden competitivo desde cero. Si desde el primer día entiende que existe una figura intocable en el grupo, el problema continuará exactamente igual. Los grandes entrenadores necesitan que el vestuario entienda una sola cosa desde el minuto 1. Aquí manda el entrenador, y después viene todo lo demás. Todavía estamos a tiempo de corregir esto. Todavía. Pero cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será reconstruir lo que se está rompiendo por dentro. Las fracturas emocionales en un vestuario no desaparecen de un día para otro. El verdadero peligro no es que Mbappé fracase individualmente. El verdadero peligro es que el Real Madrid empiece a deformarse institucionalmente para proteger una apuesta personal.
Las grandes instituciones caen precisamente cuando olvidan quién manda realmente. Y en el Real Madrid siempre tuvo que mandar el escudo. Siempre. A la Madrid, chicos, gracias por haber llegado hasta el final de más un video aquí en el canal El Madridista. Te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y también déjenos un comentario, vuestra opinión sobre la noticia que acabas de enterarse aquí en nuestro canal, ¿vale? También te pido que pinches aquí en la noticia que está apareciendo en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro amado club. Y aquí, chicos, en el canal siempre vamos a seguir diciendo lo mismo. ¡A la Madrid! Y nada más.